Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en Diario Dominicano. Nosotros hablamos aquí del tema que se había dado con las opiniones encontradas con respecto a la elección Muchísimas gracias por... del Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes saben que tiene la competencia para escoger los jueces de la República Dominicana, de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana. Y se ha producido un cuestionamiento en la sociedad que no ha quedado bien, que vive ese cuestionamiento, que no encontraron adecuada la manera en que terminó todo. Porque de entrada fueron rechazados 3 jueces, 2 hombres y una mujer que aspiraban a continuar en la condición de juez de la Suprema Corte. Por eso fueron a la evaluación. Eso no se produjo y no se dieron explicaciones. Entonces ocurre que entre el cuestionamiento que se hace es que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene, conforme a la Constitución de la República, que explicar, hacer la evaluación y de esa manera poder explicarle a la sociedad por qué tomó una decisión. Se diría, ¿cómo? Sí, eso es parte de la condición de las obligaciones que establece la Constitución de la República, porque dice que el Consejo, cuando hace una sustitución de un magistrado, una evaluación, tiene que dar a conocer precisamente el fundamento de sus decisiones. Entonces, el primer cuestionamiento vino de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que es una entidad de sociedad civil que ha estado cerca de mucha gente del partido de gobierno. Es decir, que no ha sido un adversario histórico. Sin embargo, él era llamado la atención de que una evaluación de jueces, como la es la de los miembros, la decisión de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, él dice que no puede resolverse en 2 horas o en 3 reuniones del Consejo. Y dice que una evaluación conlleva observar el comportamiento del juez en los ámbitos ético, de integridad y sobre todo de desempeño. Dice la Alianza contra la Corrupción que durante la entrevista que se hicieron, observa que no se consultaron actores que debían consultarse. Y está otra, oigan esta, otra entidad que tampoco se puede plantear que ha estado cerca o que ha estado distante del, de la política del Consejo Nacional de la Magistratura en la administración del gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, convocaron una rueda de prensa, la Red de Observadores por la Institucionalidad ROI, una rueda de prensa. Entonces, una de las cosas que han observado, pero entonces es esa de la evaluación. Dice que la calidad de la justicia comienza en la forma en que se eligen quienes imparten y en el que el establecimiento de criterios claros y públicos para las entrevistas de selección, en consecuencia, constituye una garantía de objetividad, transparencia y equidad. Roy ha dado una guía y en esa guía explican lo que proponen: un conjunto de criterios, ejes temáticos y preguntas estructuradas que permitirán, en opinión de la entidad, a los órganos evaluadores valorar la idoneidad, la independencia y la ética judicial de las personas aspirantes a integrar las altas cortes. Dice, no hay justicia independiente sin transparencia, y la transparencia empieza en la forma en que elegimos a quienes juzgan. Dice la red
en su manifiesto, que fue leído precisamente en esa rueda de prensa. Y dice, la guía es una apuesta ética y ciudadana para reducir la discrecionalidad y para abrir los procesos judiciales al escrutinio público. Uno de los aspectos más destacados del documento es la incorporación transversal de la perspectiva de género, entendida como condición indispensable para garantizar la igualdad sustantiva en el acceso y ejercicio de la justicia. Fíjense, dos entidades se refieren al tema. Nosotros, cuando se produjo la decisión, y más motivado por la reacción que se expresó ahí del secretario de la presidencia, que él planteaba del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, dio la explicación que la sociedad esperaba, lo que la sociedad esperaba. El presidente habla que están tomando una decisión porque es una competencia constitucional que se la da la Carta Magna de la República. Y ahí se agregó una intervención del secretario de la presidencia, que pareció como una reacción a lo que han sido críticas en algunos dirigentes de la oposición, como en este caso el opositor PLD, que había hecho algunas críticas. Entonces lo que recibió fue esa respuesta desde el gobierno. Y recuerden también, es decir, todo el que no se puso en línea con el gobierno estuvo aludido en ese comentario del secretario de la presidencia, porque estaba planteando que lo que no se hizo, como se hace ahora, que no se había hecho, y todo esto, la gente pensaba, y era ese el criterio, incluso en la comunidad jurídica, de que eso sobraba, porque eso pudo haberse quedado en la explicación que dio el presidente. Ahora, lo de reclamo de la evaluación es la Constitución que lo señala, y que eso tiene que hacerse, y en consecuencia la conclusión la sociedad la va a conocer, porque se le debe dar. Eso no se puede vincular a que se está haciendo porque se quiere hacer oposición o porque se desconfía de las personas que van a hacer la elección. No se quiere un asunto de procedimiento. Y en una democracia nadie debe tener miedo al escrutinio, nadie le debe temer, porque una democracia precisamente es esto, que si se procede conforme con un criterio democrático, lo primero que se tiene que sustentar es la Constitución y las leyes, y que tiene que expresar una capacidad para imponerse a lo que son los prejuicios personales o políticos. Todo esto, fíjense, dos reacciones que se han producido a propósito luego de la decisión. Nosotros advertíamos que en la sociedad se quedaba esto, se quedaba como esa especie de que no había sentido que le dieron el mejor tratamiento en las reacciones, porque recordamos eso del secretario de la presidencia, que lo han visto en sectores de la sociedad, se ha visto como una especie de correazo a adversarios políticos. Y ocurre que la posición de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura obliga a tener que dejar todos estos prejuicios y todas posiciones partidistas a un lado y actuar con objetividad. Hasta el próximo comentario.